Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Esto es Gritalo en privado por Canal Metro. Hoy comenzamos un programa de entrevistas con los protagonistas e invitados más importantes de la actualidad, de la política, del deporte, de interés general, de lo que ustedes quieran, acá, todos los sábados 23 y 30. Hoy nos visita, quédate y vas a saber. Recorrió 12 países, vio 15 Copas del Mundo en Rusia, que va a llegar a la 16. Es el periodista deportivo con más mundiales cubiertos en la historia, empezando por el de Suecia en 1958. Con su forma de ver el fútbol, su tranquilidad y sabiduría a la hora de hablar, se ha ganado el respeto del mundo futbolero. Durante 3 años se dejó de hablar con Maradona por una pelea, mirá vos, hasta que el 10 decidió pedirle perdón, le pidió perdón. Obviamente, ¿con quién vamos a estar? Con el señor Enrique Macaya Márquez. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo Muy estás? bien, Marcelo, muy bien, un gusto estar con vos acá. Hemos ya trabajado juntos en alguna otra oportunidad hace unos años. Te voy a modificar algunas cosas, no me pidió perdón. Se reconoció culpable, Diego, de que se había equivocado. Pero fue un acto muy generoso, yo lo cuento siempre, porque más allá del momento fuerte que nos costó por interpretación de determinadas cosas, porque Diego volvía otra vez a incorporarse a la selección. Yo quería que la selección... ¿Qué fue, Enrique? Discúlpame, que el Mundial 94, pero yo no recuerdo. Cuando él vuelve con Basile. Claro. Y entonces teníamos un programa en un canal Sí. y Diego trabajaba desde la concentración, yo desde los estudios, éramos unos cuantos. Entonces yo sabía que la selección tenía que ir o a China o a Japón, y no querían ir porque era muy lejos, porque nadie quería viajar, y él tampoco. Entonces él le dijo, bueno, lo que pasa es que yo estoy muy cansado. Entonces yo había dicho que había que entrenar y entrenar cada vez más y entrenar cada vez mejor, y bueno, él dijo, yo le voy a contestar a Macaya, y yo me iba y el director me dice, quédate que te va a contestar a vos. Entonces yo me quedé en el control. Y Diego dice, Macaya está equivocado porque no sabe que yo llego a mi casa, estoy muerto, no puedo levantar a mis hijas. Entonces yo me fui, me puse ante una cámara al estudio y le dije al director que me dé cámara. Digo, mire Diego, yo debo ser muy directo, muy fácil. Usted no puede levantar a sus hijas porque está mal entrenado. Si usted estuviera bien entrenado, llega a su casa, las tira hasta el techo a las pibas. Bueno, ahí nos quedamos distanciados. Al otro día, pero no, ya veníamos cada uno con lo suyo, sí. Claro, con diferencia. Al otro día viajábamos a Chile, en donde jugaba la selección argentina, paramos en el mismo hotel, yo estaba ya sentado en el avión, toda la delegación iba a la parte de atrás, entonces pasa al lado mío y me dice, mire, yo quiero hablar con usted. Y digo, yo de acá no me muevo, que muy lejos no podía ir adentro de un avión. Claro. Bueno, llegamos y hay una conferencia de prensa donde va él, va Ruggeri, va Basile, todo respondía a él, porque todos le preguntaban a él. Entonces, cuando termina, pasa al lado mío y dice, mire, yo estoy en tal habitación. Y digo, mire, la mía es esta. Estábamos ahí jugando un poco a ver quién era más fuerte. No tenía tanto sentido, ¿no? Porque no era una cuestión. Pero nadie te tiene en ese lugar, confrontativo, y menos con Maradona. No muchos recuerdan esta anécdota. Entonces Diego me dice, mire, porque yo quisiera tomar un café con usted cuando usted quiera. Entonces miramos así, estaba la confitería ahí a unos metros. Ahí tenemos la confitería. Estaba la cámara del programa. Entonces vino con nosotros y yo le dije al de la cámara, no, esto es privado, esto no tiene nada que ver con el programa ni con la televisión, nada. Entonces dice, mire, yo le quiero decir una cosa, usted tenía razón, dice Diego, ¿no? Digo, pero usted me la dejó picando, ¿qué quiere que haga? Era empujarla y era gol, empujaba y era gol. Usted dice que no podía levantar a sus hijas, usted entrena mal, viene mal entrenado. Si usted necesitaba un correctivo, Diego, en ese momento. Bueno, ¿no? Entonces, ¿sabe lo que hizo? Llamó al de la cámara, lo puso ahí adelante y le dijo, Macaya tenía razón. Yo tendría que hacer esto. Qué bueno. La generosidad, sí, totalmente. El reconocimiento, no, fantástico. No, aparte, Diego, es difícil que se retracte. Depende cómo uno en el momento que uno lo tome, ¿no? Porque no fue la única vez que chocamos en alguna cosa. Una vez Interpile me dice, Enrique, usted nunca lo ve jugar bien a Diego. No, la diferencia es que yo lo veo jugar mal cuando juega mal. Y nadie lo ve jugar mal. Yo, en el primer libro que escribí, hablo de un jugador que va a visitar al psicólogo, y el psicólogo dice, ¿pero por qué viene? Mire, lo mío es muy sencillo, le dice el jugador, que era él, ¿no? Simbólicamente era él. Sí.
¿Por qué? ¿Qué le pasa? Porque yo no sé cuándo juego bien. ¿Cómo no va a saber? Usted, con la calidad que tiene, no va a saber cuándo juega bien. Dice, no, le voy a explicar por qué. Dice, porque a mí, cuando yo juego mal y pienso que juego mal, la gente que me rodea bien y me dice que jugué bien. Y cuando juego bien, me dicen que jugué bien. Entonces, la opinión que tengo de todos los que están al lado mío es que yo siempre juego bien. Entonces, ahora no sé cuándo juego bien y cuándo juego mal. ¿Qué es eso? Son los amigos del campeón. Y entonces te hacen daño, te hacen mal. Pero bueno, son circunstancias que debe tener que sobrevivir cualquier protagonista de calidad y obviamente, aparte la vida de los futbolistas tampoco es tan fácil como parece, no tienen unos comienzos difíciles, no todos con una buena educación, y es complicado. ¿Cómo arrancaste vos, Enrique? ¿Cómo fue que fuiste al primer mundial? Yo arranqué a los 15 años en Radio El Mundo. Mi papá trabajaba en el diario El Mundo, que era la misma empresa, claro, que era la empresa editorial Caines. La editorial tenía el diario El Mundo, la revista El Hogar, la revista Selecta, Mundo Deportivo, Mundo Infantil y Radio El Mundo aparte. Radio El Mundo, sí, claro, pero seguro. Era Radio El Mundo y la cadena Azul y Blanca, con todas las filiales del interior del país. Yo me hice ahí, nací ahí, me desarrollé ahí, y te digo, y yo hice una carrera administrativa ahí. A los 2 años ya me pegué a la organización de Fioravanti. Por el bichito del periodismo deportivo. Claro, por el fútbol, ¿eh? Yo sí, prefiero, no digo especializarme, porque por ahí alguien no lo entiende del todo bien, pero los especialistas, alguien lo dijo, somos una especie de sabios ignorantes, ¿no? Sabe una cosa, ignora las otras. Pero bueno, más allá de eso, yo me pegué a la gente de Fioravanti y resulta que cuando llega el Mundial del 58, ya yo entré en el 50 en la radio, es decir, tenía 23 años. Sí. Entonces, un jefe mío, porque era una época en donde de pronto el gobierno tomaba todas las radios, estatizaba todo. Bueno, después casi como en la actualidad pasada. Sí, muy bueno, o sea, todo se repite, o sea, claro, vos lo viste todo ya esto. Y en Argentina lamentablemente historia repetida. Y después, de pronto también privatizaban todo. Después volvieron a tomarlas. Entonces, en ese momento las tenía el Estado y nombraron a este jefe mío director de Radio Belgrano. Lógicamente, él sabía que iba a Fioravanti, que era la única radio que iba, no iba a Rivadavia, no iba a ninguna radio que después se hicieron muy populares y muy fuertes con las transmisiones. Entonces me llama a mí, porque yo trabajaba ya para Radio Libertad con Eugenio Ortega Moreno, que era el relator. Entonces, era una especie de desarrollar un hobby profesionalmente. Lo hacía... ¿Y cómo fue la ida a Así Suecia? Fue. ¿Cómo fueron? Me llama y me dice, Enrique, sí, mirá, yo no quiero que ustedes vayan solos. Cuando decía ustedes, decía Radio El Mundo, pues yo seguía trabajando en la gerencia comercial de Radio El Mundo. Dice, bueno, ¿me puede dar una idea? Que así. Digo, mira, yo trabajo con Eugenio, no sé. Bueno, déjamelo pensar un poquito. A los 2 días me llama y me dice, mira, lo tengo resuelto. ¿Cómo? Sí, vas vos, va Eugenio, conseguí un canje en una empresa brasileña que no existe más, Panerdo Brasil. Vos calculás, DC7, turbohélice, sin autonomía en todos lados. Iba para el norte de Brasil, claro. Salíamos las acá, Canarias. Porto Alegre, pero hacíamos acá, Porto Alegre San Pablo Río, Dakar. Paraban, pero porque no había autonomía, era lógico pensar. No se vio en esa época. Nada. Bueno, la cuestión es que consiguió un cliente que le auspiciaba y nos mandó a nosotros a competir con Fioravanti. Nosotros no podíamos competir, seriamente. Era la época, fue mi primer viaje importante ese, y era la época en donde no había satélite, ni hablar de televisión. ¿Y cómo salían? Eurovisión arrancó ahí, mirá, en ese mundial. ¿Y cómo salían, Enrique, de allá? ¿Que salían por teléfono? Se alquilaba acá un circuito telefónico, un circuito telefónico. Entonces, la línea la pedíamos en un sector del estadio, que era donde estaban las cabinas, llegaba la línea. Después había que poner los equipitos. ¿El gol cuánto llegaba? ¿Cuántos minutos después? No, lo que no sabíamos era lo que pasaba. Si llegaba, aparte. Claro, no eso. Ustedes comentaban y mandaban información, realmente no tenían devolución de lo que estaban haciendo. Ustedes tenían que seguir para adelante. Como era ida solo. Claro. Y además, entonces, ¿cómo hacíamos? Para salir al aire, determinábamos previamente a qué hora íbamos a salir, contábamos la cuenta regresiva, 10, 9, 8, 7, aire,
Y ahí le dábamos, y hasta que terminara todo. Y después preguntábamos, ¿Cómo pasado anduvo tiempo, todo? cómo Claro, anduvo todo. Y andaba bien, menos el seleccionado. Pero sabes, sí, Anduvo bueno, todo ni bien. hablar. Pero bueno, fue el gran mundial con Pelé, ¿no? A los 17 Claro, años, claro, como figura. claro. Pero justo te metiste en un tema, hablaste de las radios, hablaste Sí. de que se estatizan, que se privatizan. Sí. Y bueno, te quería preguntar cómo veías un poco esto de la política que influye tanto en el fútbol, ¿no? O sea, lo vivimos en los pasados años, ¿no? Del fútbol para todos, donde el Estado tomó los derechos de una empresa privada. En general, los políticos, que después se convierten en gobernantes, son asesorados o entienden per se que ellos a través del deporte pueden hacerse más populares. Una cosa es lo que hizo Perón, que Perón lo entendió Claro, así. porque arranca de ahí, ya en el Pero lo 50 entendió Perón así, pero ¿sabes hace lo el que estadio hizo? Racing. Empezó con los campeonatos infantiles. Yo jugué Claro. los campeonatos infantiles, mira lo que te digo. Entonces, era darle la posibilidad a los chicos que jugaran en la cancha Cebollita, grande. ¿no? No, cebollitas le decían, pero era campeonato infantil. Exacto. Pero, y entonces entendieron que era una política para atraer popularmente a la gente. Si todos esos pibes iban a pensar en el partido político que te había dado esa posibilidad. Eso fue por un lado, en un nacimiento de la cosa. Después, políticamente, se manejó la no competencia. Vos me decís, ¿qué es la no competencia? Es el aislamiento. Con tal de no arriesgar a perder, no competimos acá. No vamos a Europa, competimos nada más que en Sudamérica, que le pegamos a los brasileños unas patadas y una vez ganará Uruguay, otra vez ganaremos nosotros y ahí estamos. Sí, ¿No? sí. Bueno, eso se pagó en Suecia, por ejemplo. El aislamiento, cuando fueron a Suecia no sabían ni cómo jugaban los europeos, no tenían la menor idea de nada, nadie. Y después tenés que al triunfador te lo ubican de inmediato en el balcón de la Casa Rosada. Esté el gobierno que esté, pero vos ves, no hay tipo que haya triunfado en el deporte que no haya aparecido Pasado por la Casa Rosada. en el balcón de la Casa Rosada. Sí, sí. No, es una cosa, pero bueno, porque Es una realidad el también. concepto del político argentino... Pero también es mundial, Pues, ¿no? Pero hay que ver cómo se utiliza también. Yo creo que en otros lados son un poco más discretos. Claro, ¿no? más organizados. Todo acá se sienten dueños de todo esto. Capaz que, por ejemplo, además con el fútbol o con los boxeadores, todo el boxeador también no tiene nada de apoyo. El fútbol es una entidad que no tiene apoyo del Estado. Más todavía. Después le empezaron a cobrar lo que no le cobraban, que era el agua, que era la luz de los clubes. Sí, obviamente ahora con esto todos los nuevos cambios entonces, de la AFA. No es que la generosidad del Estado o de un gobierno determinado le permitía el desarrollo de una potencia deportiva. No, macana. En general se apoya al deporte aficionado, al deporte amateur, que está muy bien que se haga. Los deportes profesionales corren por su cuenta, pero bueno, también podés vestirte con la ropa del triunfo del deporte profesional. O no es conveniente, más allá de un reconocimiento que debe hacerse. Sí. Pero bueno, sí, lamentablemente, Enrique, sí, los resultados más allá de los 12 años, de la bandera política que uno tiene, los resultados que tuvo que el gobierno realmente maneje el fútbol y toda organización fueron nefastos. Claro. Sobre todo después, porque con Grondona era otra cosa, ¿no? Porque Grondona, mal que mal, él organizaba y era una cabeza. Grondona es más allá que después una cosa fue superado, inexplicable. ¿No? Grondona es inexplicable. Llegar a ser vicepresidente FIFA saliendo de Arsenal de Sarandí es increíble. Es una carrera que vos lo pensás y decís, ¿cómo puede ser esto? Es un milagro. Casi un milagro fue, sí, porque totalmente. Yo estaba muy cerca de AFA porque yo ya trabajaba en Canal 7. Vos fíjate, hablábamos de política. Yo en el 66, un productor me dice, Enrique, ¿vamos al Mundial? Y yo, ¿cómo vamos? Si yo no tengo... No, mira, yo voy a comprar un espacio en Radio El Mundo, justamente, a las 19, que es la hora en donde en Europa se cierra todo ya. Entonces venimos con la última novedad a las 19 y hacemos un programa deportivo de 15 o media hora. Bueno, fue y se lo vendió a un matutino muy conocido, ¿no? Entonces yo manejaba a los 3 periodistas más importantes. Ubicame porque en el 66 yo tenía 3 años. Inglaterra. Inglaterra, exacto. El Mundial, la final con Alemania. Pero ahí no termina la historia, ahí recién empieza. Entonces yo manejaba, porque yo conocía de radio, conducía a los 3 periodistas. Los 3 periodistas adelantaban temas que se iban a terminar de redondear en el diario a la mañana siguiente. Una especie de gancho. La idea era buena. Subimos al avión, en el Ezeiza, parte el avión y vemos que hay un tipo adelante nuestro que empieza, pero será posible, miraba por la ventanilla, insultaba.
Ya los aviones 66 otra época, ¿no? No, sí, pero digo, ¿qué le pasa a este señor? Le digo yo a este muchacho que iba conmigo. Yo le voy a preguntar, le preguntó, justo le habían dado el golpe a Ilia. Ese día, cuando yo estaba en el avión, cuando yo salía con el avión, vino el golpe. Es decir que, vos fijate las relaciones y las vueltas. Entonces, después tenés, volviendo a lo político o a lo que tiene una relación directa desde ese campo hacia el deporte, tenemos la muerte de Perón. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Se sigue transmitiendo? ¿No se sigue transmitiendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo resolvemos? Por un lado. Tenemos las Malvinas. Las Malvinas, por ejemplo, yo lo cuento en un libro que hoy es Canal 7, en el momento de la TC. ATC, sí, bueno, en la época de la dictadura. Gente de Cancillería vino, nos explicó el asunto de la Malvinas y los que no iban a preguntar a nosotros. Estábamos justo en guerra cuando el campeonato del mundo en España. Entonces, no era que el gobierno vino y nos dijo, ustedes tienen que decir esto, no, nada de eso. Nos explicó históricamente cuáles eran los valores que nosotros defendíamos y por qué razones defendíamos las Malvinas. No, bien, académicamente bien. Está bien, pero ya con una bajada de línea de política del gobierno hacia los periodistas. Pero entonces, ¿el problema cuál era? ¿Qué hacemos con los partidos de Inglaterra? Si hacen un gol, ¿qué decimos? ¿Que no lo hicieron? No lo relatamos. No lo convalidaron. Claro, ¿cómo hacemos? ¿Qué decimos? ¿Que juegan mal cuando juegan bien? Claro, porque era una presión extra tener a los políticos dando una bajada de línea y medio teniendo que vos... Pero eso te ha sucedido permanentemente. Pero vayamos hay que ser muy profesional. Al presente, sí, ¿no? Y este nuevo sistema del fútbol argentino, esta renovación, ¿no? La Superliga, sí, la función de Macri, la función de Angelici, la función de Tapia. ¿Cómo? Yo creo que Macri no tiene nada que ver. Con los problemas que tiene el país se va a estar ocupando de un partido más, de un referí menos. Lo que pasa es que todo el mundo también cada uno trabaja para sacar ventaja, lo trabaja a su favor, que Gallardo te dice la guardia alta, después el otro que encuentra con el tiempo alguna desventaja. Sí, Gallardo estuvo diciendo durante un montón de tiempo los arbitrajes no nos favorecen, claro, metió a Macri, a Angelici, a Tapia porque es de Boca. Bueno, pero eso se aprende y muy después fácil. Terminó diciendo, no, perdimos cuando le ganó Boca a la Supercopa. Jugamos mal a propósito. No, porque además es muy Boca River esto. Y Argentina es muy Boca River. Pero Boca River me refiero a la rivalidad, a tu desmérito pasa a ser mérito mío, tu defecto pasa a ser mi virtud. No es así, pero yo sinceramente creo que los argentinos estamos así. Sí, yo veo, totalmente, analizo, escucho, y más de decir cuáles son mis virtudes, lo primero que estoy oyendo es cómo señalar los defectos del otro. ¿No? Y sí, es así. Y estamos así. El hincha está mirando más el fracaso del otro que el éxito propio. Y ese hincha, trasladarlo políticamente a un no hincha, sino que un partidario, digamos. Es una realidad. ¿Vos pensás que puede mejorar el fútbol, este campeonato largo que hay? ¿Cómo se va a desarrollar? Porque no se sabe, ¿qué va a pasar después del Mundial? No se sabe nada todavía cómo es el fútbol argentino. Mirá, todo es muy difícil. Primero porque el jugador de fútbol nace de un contexto social determinado. Sí, yo siempre cuento casi como una cosa anecdótica que realmente es rara, que, por ejemplo, Alfredo Di Stéfano fue un crack, de acuerdo con mi concepto, y raramente provenía de una clase media alta, que era muy difícil encontrar un gran jugador de clase media alta, porque en general nosotros estábamos todos, Alfredo Di Stéfano. Ah, mira. Nosotros nos pasábamos 8 horas, 10 horas jugando la pelota en el potrero. Aquellos que invertían todas sus horas jugando la pelota en el potrero, aparecían los mejores jugadores. Ahora, los clubes se organizaron mejor. Organizan mejor las divisiones inferiores, más allá de los problemas, como vemos, de pedofilia, este tipo de cosas, que será para analizar en otro momento. Pero me refiero en esto. Entonces comienzan a ocuparse de todas las divisiones inferiores, pero ya invirtiendo mucha plata, no es una pavada. ¿Sí? Porque vos hablas de una pensión, significa una inversión determinada. Hablas de campo de juego, una inversión determinada. Hablas de buscadores, ojeadores, o como quieran llamarle, que van a detectar chicos donde se los traen, te los traen. Y bueno, ahí comienza una etapa. Después tenés que desarrollar esa etapa con especialistas. En general, los especialistas son los que conocen más a fondo todos los fenómenos que se producen en el físico de una persona que pasa a ser jugador.
Entonces llega la edad del pavo, llega el disparo. No, porque vos nombrabas justamente el tema de lo que pasó en Independiente, que supuestamente en San Lorenzo, en River. Es un mundo del fútbol, es un mundo complicado, es la sociedad. Exacto. No es que pasa en el fútbol, pasa en un montón de ámbitos. Pero bueno, también es bueno que salga a la luz y que aparezcan los responsables. Seguro, y los y tenés que ejercer otro tipo de controles y tomar otro tipo de medidas. Pero yo me refería, cuando vos me preguntás si iba a mejorar el juego, el fútbol juego o el fútbol competencia. Claro, porque yo veo la propaganda de la Superliga en los partidos amistosos Argentina-España, que perdimos, y la Superliga se propaganda. Somos la mejor liga del mundo. Es una cuestión promocional. No, bueno, está bien. No somos la mejor liga del mundo. Bueno, pero entonces, yo leía la propaganda y yo decía, por suerte no somos España, porque en España está el Barcelona y el Real Madrid nada más, y los demás no juegan por nada. Y de repente pasamos a eso. Y ahora pasamos a que Boca y River y pero con además, suerte aparece pero eso otro equipo. Es histórico, no es así. Acá, por ejemplo, tenés 5 grandes, ¿no? Entonces, los 5 grandes tienen derecho, porque lo tienen, porque son 5 grandes no de casualidad, sino porque tienen mayor caudal societario, porque tienen mayor cantidad de hinchas, mayor cantidad de presencia. Entonces tienen que cobrar mayor cantidad de derechos por la televisión, porque es como los grandes actores que tienen más rating uno que otro. Bueno, esto es así. Ahora, ¿qué pasa con esto? Algo que vos no podés modificar. En la medida que los dirigentes de esos 5 grandes administren bien esa ventaja que tienen de tener más socios, de recaudar más plata y de tener jugadores con mayor capacidad y más jugadores, claro, el sponsoreo. Todo eso tiene una relación. Va a potenciar a todo lo demás también. Claro. Es una realidad. Entonces vos tenés una ventaja sobre un equipo de media tabla que no te puede vender la marca una camiseta y si la vende no la vende bien. Y entonces vos tenés ventaja. Vos se te lesiona un jugador o te lo suspenden, vos tenés otro de un nivel bastante parecido. Hay entidades o clubes que no pueden hacer lo mismo. Y bueno, pero igualmente pasa también en todos los Entonces, niveles, no porque los grandes equipos... Que vos me digas una liga y dice, porque acá cualquiera le gana a cualquiera, porque la liga es pareja. Si vos me emparejas las cosas hacia abajo, no es bueno. Emparejámelo hacia arriba. Que todo el mundo tenga poderío económico, que todo el mundo tenga los mejores jugadores. ¿Cómo ves el periodismo deportivo actual? Porque ha cambiado mucho, ¿no?, en los últimos años. Sí, y bueno, la tecnología tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque hoy en día se maneja una tecnología que antes nosotros no podíamos manejarla. Mira, ¿sabes una cosa? Perdona que te voy a interrumpir. Sí. Me hiciste acordar de algo, del Televín. Vos creador del Televín. Sí. ¿No? Que definías una jugada con un dedo, ¿no? Sí. Pues, ¿era así o no era así? El juez de línea está pintado, decía. Porque hay una décima de segundo que uno aprieta el botón del Televín, que se envía afuera o adentro. Bueno, eso ¿Pasa hoy también para vos? Pasa hoy, sí. ¿Pasa en el Mira, bar? yo tengo una cátedra en la universidad. En una clase yo llevo un director de cámara, para que explique cómo se ubican las cámaras y de acuerdo a la ubicación de la cámara, qué es la imagen que vos podés tomar. A donde vos las tenés un poquito torcidas, a donde el operador que edita. Es como el ojo del lineman también, que a veces la posición... Claro, pero lo que pasa es que esto, vos creés que es absolutamente seguro y no sabés, porque yo creo que hay que utilizar la tecnología conociendo realmente cuáles son los secretos de esa misma tecnología. Acá los periodistas deportivos, además de conocer el deporte de qué se trata, ahora van a tener que conocer también, con un poco más de profundidad, lo imprescindiblemente necesario, los recursos que se emplean para demostrarte que si está en una posición adelantada, que si fue mano o no fue mano. Acá se pasa toda la vida discutiendo. Entonces, más allá de aceptar lo que falla a un árbitro o lo que indica a un árbitro asistente con la posición de los árbitros, lo que tenés que saber, que yo lo aprendí trabajando con los muchachos. Ahí, sí. Yo me metía ahí con ellos a editar. Vos editabas y decías si era offside o no offside. Claro, y la gente compraba a ver, entonces... Además, en el viejo y famoso fútbol de primera, sí, señor, el programa. Pero fue cambiando el reglamento. Antes, la pelota para estar en movimiento o considerarse que estaba en movimiento tenía que dar toda una vuelta sobre su circunferencia. Hoy en día, tocándola está en juego. Entonces, si vos la tocás, dejás que arrastre un poco la imagen, ya se comió 20 centímetros el jugador aquel que pasó. Y bueno, por eso todos los problemas que hay con el sistema este nuevo de VAR. Claro, pero igual, vos me preguntabas por el periodismo. Es muy difícil. El periodismo tiene que aprender eso, por una parte. Hay una tecnología superior que le da unos elementos de juicio que son muy buenos, porque tenés imágenes, tenés una serie de cosas que te ayudan.
por otro lado. Ahora, Y el árbitro decide en un segundo. sí, ahora creo que el periodismo deportivo ha progresado porque hubo una época, cuando yo empezaba con el periodismo deportivo, en general los periodistas deportivos venían de la gráfica. ¿Qué significa esto? Que escribían. En los diarios. Y para saber escribir tenés que saber hablar. Entonces hablaban realmente muy bien para comentarte o para contarte qué era lo que se veía en el espectáculo deportivo. Y lo hacían excelentemente. Lo que no hacía era meterse adentro de la esencia del juego. Entonces aparecieron Sí, eran relatores por un muy lado. buenos habladores, Claro. oradores, pero no tan buenos por ahí comentaristas Esa de era. la realidad del fútbol. Claro, y ahora yo creo que los chicos entraron a aprender cosas que antes no aprendían. Se rechazaba, hay algunos que todavía no lo rechazan, lo que es la parte táctica. Cuando hablo de táctica hablo del reparto posicional de los jugadores, y hay que entender el juego, pero para eso tenés que hablar con los que saben del juego y en definitiva con aquellos que te pueden dejar algo como saldo de acuerdo con tu opinión. Yo hablaba mucho con Zubeldia, hablaba mucho con Juan Carlos Lorenzo, yo con cada técnico que podía hablar, hablaba. Le robaba conocimientos, está claro, pero primero analizaba bien con qué me quedaba y qué desechaba. Sí, es complicado analizar también ahora el periodismo deportivo, porque no solo están los periodistas, sino los exjugadores que también comentan. Y los hinchas. Y Ahora los- se ha dado una moda Bueno, rara. y lo de los hinchas, creo que nos queda poco tiempo y Sí. igualmente vamos a seguir el episodio 2, vamos a hablar de los mundiales y también del periodismo. El tema de ser periodista y simpatizante. Sí, a mí no me- a Pero mí no ¿por me qué no gusta. te gusta? Porque Porque me parece que no puedes evitar emocionalmente traicionarte. pero si vos me decís que nunca fuiste hincha de un equipo, Está yo te bien. digo, no te puede gustar el fútbol. No, está bien, puedes decirlo, vos podés pensar lo que quieras. Pero más allá de esto, el tipo que ejerce neutralmente el periodismo pierde la parte emocional. Es decir, resigna muchas cosas. Ya no se pone Pero eso es una contento cosa, cuando un Enrique, equipo pero gana. y otra cosa es dejar A mí me de ser cuesta con la simpatizante de un selección. equipo. A mí me cuesta con la Árbitros, selección. ¿cuántos árbitros? Lunati, Marconi, que se sabe de qué hincha, de qué Sí, equipo pero son. ellos van acá. profesionalmente... Pero bueno, Era separás. como en el barrio, era como en el barrio. Nosotros cuando jugábamos barrio contra barrio no queríamos referir en nuestro barrio, porque para quedar bien iba a jugar en contra nuestro. Mirá qué cosa rara. Hoy se da al revés. De pronto hay opiniones exageradamente parciales que construyen muy poco. Esa es la verdad. Acá hay que tirar dentro de lo posible lo más cercano a la neutralidad para hacer un juicio que sea más profesional, con mayor conocimiento de lo que se está juzgando y menos apasionado. Pero sin ser simpatizante, eso siempre. Bueno, Enrique, vamos a seguir en el episodio 2, el sábado que viene. Depende. ¿Depende? No, seguro. Depende cómo me traten. Nos tienen que escuchar todos los días en la 990, de 16 a 18 horas. Está bueno. Gritalo con Grandío, con el profesor Pellegrini. Tenemos un gran equipo, así que estamos en una nueva Lo sé, radio sí, lo sé, y lo muy sé. contentos. Te damos un regalito igual. Bueno, Enrique. por eso dependía, ¿viste? Por eso dije depende. Si Depende, vuelvo, no no, vuelvo. el regalo viene, gracias. Fran nos trae, bueno, Zafiro, muy bien. un champán Zafiro. ¿Te gusta el champán? Sí. ¿Te gusta? No puedo decirlo así No, no, públicamente. no lo Sí, puedes me gusta. abrir, te lo vas Me a tener que gusta llevar para cerrado. determinadas ocasiones, en determinado momento. Y en determinado lugar. Sí. Bueno, nos vemos en el próximo episodio, Enrique. Con mucho gusto. Dale, Chao. gracias.